¿Te has imaginado alguna vez dar todo lo que tienes por alguien que amas, solo para descubrir que esa persona estaba esperando el momento perfecto para descartarte? Yo lo viví en carne propia, y lo que pasó después te va a dejar con la boca abierta. Mi nombre es Carlos, y hace 2 años estaba completamente enamorado de Mariana. Ella era chef de cocina, trabajaba en un restaurante en el centro de la ciudad, y tenía el sueño de abrir su propio negocio. Siempre hablaba de esto con los ojos brillando, describiendo cada detalle de cómo sería el restaurante perfecto. Yo, por otro lado, trabajaba como analista financiero en una empresa multinacional. No era rico, pero tenía una vida estable y, principalmente, había juntado una buena cantidad a lo largo de los años. $50,000 que guardaba religiosamente para comprar mi propia casa. Cuando Mariana comenzó a hablar en serio sobre el restaurante, sexta una oportunidad de ser parte de su sueño. Ella necesitaba capital inicial y yo tenía exactamente lo que necesitaba. Sin pensarlo 2 veces, le ofrecí mis $50,000. Recuerdo hasta hoy la expresión en su rostro cuando le hice la propuesta. Primero sorpresa, después alegría, y finalmente, una gratitud que parecía sincera. Me besó y me dijo que yo era el hombre de su vida, que jamás olvidaría ese gesto. Pero aquí está el primer detalle que debería haberme alertado. Cuando sugerí que hiciéramos un contrato formal, ella como que cambió de tema. Dijo que entre personas que se aman, los papeles oficiales no eran necesarios, que nuestra relación se basaba en confianza. Yo le creí, transferí todo el dinero a su cuenta. Los primeros meses fueron increíbles. Participé en todas las decisiones: elección del local, decoración, menú, contratación de empleados. Mariana me consultaba sobre todo, y yo me sentía verdaderamente parte del proyecto. Trabajábamos juntos hasta altas horas, planificando cada detalle. El restaurante Sabor Latino fue inaugurado por todo lo alto. La prensa local asistió, hubo una fiesta de lanzamiento, y yo estaba ahí, a su lado, recibiendo felicitaciones, como si fuera su socio oficial, porque, en mi mente, realmente lo era. Los primeros 6 meses fueron un éxito absoluto. El restaurante siempre estaba lleno, las críticas eran excelentes, y parecía que habíamos hecho la inversión perfecta. Mariana estaba radiante, y yo me sentía orgulloso de haber hecho posible su sueño. Pero las cosas empezaron a cambiar de manera sutil. Primero, dejó de consultarme sobre las decisiones importantes. Cuando le preguntaba por qué, me decía que no quería molestarme con detalles del negocio, que yo ya había hecho suficiente. Al principio lo tomé como consideración de su parte. Después, comenzó a llegar tarde a casa, siempre con excusas relacionadas con el restaurante, reuniones con proveedores, eventos especiales, capacitaciones para el personal. Yo entendía que un negocio nuevo requería dedicación total, pero había algo en su actitud que me inquietaba, una distancia que antes no existía. Cuando intentaba hablar sobre el futuro del restaurante, sobre nuestros planes juntos, ella desviaba la conversación. Decía que era mejor tomar las cosas día a día. Un día, decidí sorprenderla en el restaurante. Llegué sin avisar, con la intención de invitarla a cenar después del turno. Lo que vi me dejó helado. Mariana estaba en una mesa del fondo, conversando animadamente con un hombre en traje elegante. Había papeles esparcidos sobre la mesa, y la conversación parecía muy seria. Cuando me vio, su rostro cambió completamente. Se puso nerviosa, guardó rápidamente los papeles y me presentó al hombre como un amigo. Esa noche, cuando le pregunté sobre la reunión, me dijo que no era nada importante, solo un conocido que había pasado a saludar. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Había visto demasiados papeles, demasiada seriedad en esa conversación para ser un saludo casual. Decidí investigar por mi cuenta. Comencé a prestar más atención a sus horarios, a sus llamadas, a sus excusas, y lo que descubrí me rompió el corazón. Mariana estaba en negociaciones con un grupo de inversores. Habían visto el éxito del restaurante y querían comprar una participación mayoritaria. Pero aquí viene lo que realmente me destrozó. En todas las conversaciones, en todos los documentos que logré ver,
no había ni una sola mención de mi inversión inicial. Para el mundo exterior, para estos inversores, Mariana era la única propietaria del restaurante. Mi dinero, mi sacrificio, mis $50,000, simplemente no existían en la historia oficial. Cuando la confronté, su reacción fue la gota que derramó el vaso. No negó nada, me miró fríamente y me dijo que el dinero había sido un regalo, que nunca habíamos formalizado una sociedad, y que ella tenía derecho a tomar las decisiones que considerara mejores para su negocio. Su negocio, no nuestro negocio, su negocio. Ahí fue cuando entendí que había sido utilizado desde el principio. Mi amor, mi confianza, mi dinero, todo había sido parte de un plan que yo no había visto venir. Pero la historia no termina ahí. Lo que hice después cambió todo el juego. ¿Sabes qué es lo más doloroso de una traición? No es el acto en sí, sino darte cuenta de que fuiste ingenuo durante tanto tiempo. Pero también hay algo liberador en ese momento, porque cuando finalmente ves la verdad, puedes tomar decisiones que jamás hubieras considerado antes. Después de esa conversación con Mariana, me fui a casa en estado de shock. No podía creer lo que había pasado. La mujer que amaba, por quien había sacrificado mis ahorros de toda la vida, me había usado como un simple banco personal, y ahora me estaba echando como si fuera un problema. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada momento de nuestra relación, cada decisión que había tomado. Me di cuenta de que había señales por todas partes que había ignorado por amor o por estupidez, pero al amanecer, algo cambió en mí. La tristeza se transformó en algo mucho más poderoso, determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados viendo cómo alguien se aprovechaba de mi generosidad. Lo primero que hice fue llamar a mi hermano Miguel, que es abogado. Le conté toda la historia, y aunque no había un contrato formal, él me explicó que existían otras formas de demostrar mi participación en el negocio: transferencias bancarias, mensajes de texto, correos electrónicos, testigos que habían visto mi involucración en el proyecto. Pero Miguel me dio un consejo que cambió mi perspectiva. Carlos, puedes pelear legalmente y quizás recuperar algo de tu dinero después de años de litigio. O puedes ser inteligente y usar la información que tienes para recuperar mucho más. ¿Qué información? Bueno, resulta que mi trabajo como analista financiero me había enseñado a investigar empresas y personas. Y cuando empecé a investigar a Mariana y su restaurante, descubrí cosas muy interesantes. Primero, averigüé que los inversores que estaban negociando con ella eran de una firma muy prestigiosa, gente seria, con reputación que cuidar, el tipo de personas que no les gusta verse involucradas en escándalos o problemas legales. Segundo, descubrí que Mariana había estado inflando los números del restaurante. Los reportes que le daba a los inversores mostraban ganancias mucho mayores de las reales. Había estado manipulando los libros contables para hacer ver el negocio más rentable de lo que era. Tercero, y esto fue lo más interesante, me enteré de que no era la primera vez que Mariana hacía algo así. Había trabajado en otro restaurante 3 años antes, y según rumores que logré confirmar, había problemas con dinero faltante cuando se fue. Tenía información valiosa, pero la pregunta era, ¿cómo usar esta información de manera inteligente? Decidí no actuar impulsivamente. En lugar de confrontar a Mariana directamente o ir con los inversores de inmediato, elegí una estrategia diferente. Iba a jugar el mismo juego que ella, pero mejor. Primero, documenté todo, cada transferencia, cada mensaje, cada correo electrónico que demostrara mi participación en el negocio. Recopilé fotos de nosotros trabajando juntos en el restaurante, recibos de compras que había hecho para el negocio, testimonios de empleados que me reconocían como parte del proyecto. Luego, contraté a un contador forense para que analizara los libros del restaurante. Quería tener números exactos de la situación financiera real del negocio. Mientras tanto, seguí comportándome como si no pasara nada. Mariana esperaba que yo hiciera un escándalo, que gritara, que amenazara, pero yo mantuve la calma. Incluso, seguí visitando el restaurante ocasionalmente, comportándome de manera cordial. Esto la descolocó completamente. Empezó a preguntarme por qué estaba tan tranquilo,
si había entendido lo que le había dicho. Yo simplemente le respondía que respetaba su decisión y que esperaba que le fuera bien con sus nuevos socios, pero por dentro, estaba preparando algo que ella nunca vio venir. Después de 2 semanas de investigación, tenía un expediente completo. Sabía exactamente cuánto dinero había puesto en el negocio, cuáles eran las ganancias reales del restaurante, y lo más importante, tenía evidencia de la manipulación contable que Mariana estaba haciendo. También había averiguado detalles sobre los inversores, sabía quiénes eran, cómo operaban, y lo que más valoraban, la transparencia y la honestidad en sus negocios. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de pelear contra Mariana, decidí ir directo a los inversores, pero no como víctima, sino como alguien que tenía información valiosa que necesitaban conocer. Concerté una reunión con ellos. Les dije que tenía información importante sobre el restaurante en el que estaban pensando invertir. Información que podría salvarles de una inversión muy costosa. Cuando nos reunimos, les presenté todo mi expediente. Les mostré las discrepancias en los números, la evidencia de manipulación contable, y mi propia participación financiera en el negocio, que había sido ocultada. Su reacción fue exactamente la que esperaba. Se sintieron engañados y preocupados. Inmediatamente cancelaron las negociaciones con Mariana. Pero aquí viene lo mejor. Me propusieron algo que jamás había imaginado. ¿Quieres saber qué me ofrecieron? La siguiente parte de esta historia te va a sorprender aún más, porque lo que pasó después no solo cambió mi vida, sino que convirtió la traición de Mariana en la mejor cosa que me había pasado. Los inversores no solo cancelaron su trato con Mariana, me hicieron una propuesta que jamás esperé. Querían que yo fuera su socio en una nueva oportunidad de negocio. Habían quedado tan impresionados con mi investigación, mi análisis financiero y mi profesionalismo, que me ofrecieron ser el director financiero de su próximo proyecto gastronómico. Pero aquí viene lo mejor. El proyecto era abrir un restaurante de alta gama exactamente al lado del Sabor Latino, en el local que había estado vacío durante meses y que nadie había podido alquilar por el alto precio. Ellos tenían el capital, yo tenía el conocimiento del mercado local y la experiencia recién adquirida en el negocio de restaurantes. Era la combinación perfecta. Acepté inmediatamente. Durante las siguientes semanas, mientras Mariana lidiaba con la cancelación de su trato con los inversores, yo estaba secretamente planificando la apertura del restaurante que se convertiría en su pesadilla. Contraté al mejor chef de la ciudad, alguien que había trabajado en restaurantes con estrella Michelin. Diseñé un menú que combinaba alta cocina con precios accesibles. Creé un ambiente elegante pero acogedor que contrastaba perfectamente con el estilo más informal del Sabor Latino. Pero lo más importante, usé toda la información que había adquirido trabajando con Mariana. Sabía exactamente que funcionaba y que no funcionaba en su restaurante. Conocía a sus proveedores, sus precios, sus horarios de mayor demanda. Había aprendido de sus errores y ahora podía aplicar ese conocimiento. El restaurante se llamó Raíces Premium y su inauguración fue un evento que toda la ciudad comentó. Invité a la misma prensa que había cubierto la apertura del Sabor Latino, contraté a los mejores músicos locales, y creé una experiencia que la gente no olvidaría. Mariana se enteró del nuevo restaurante la noche de la inauguración. Uno de sus empleados le había mandado fotos del evento. Según me contó después mi hermano Miguel, que mantenía contacto con algunos conocidos en común, ella no podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaba yo, el mismo hombre que había usado para financiar su sueño, inaugurando un restaurante que la haría competencia directa, con mejores instalaciones, mejor personal, y lo más importante, con el respaldo financiero que ella había perdido. Los primeros meses fueron increíbles. Raíces Premium se convirtió rápidamente en el restaurante más popular de la zona. Las reservas se agotaban con semanas de anticipación. Las críticas gastronómicas eran excepcionales, y los números superaban todas las proyecciones. Mientras tanto, Sabor Latino comenzó a perder clientes. No era que hubiera bajado la calidad,
sino que había aparecido una alternativa superior justo al lado. Los clientes que antes cenaban en lo de Mariana ahora venían a mi restaurante, pero yo no me quedé ahí. Decidí aplicar una estrategia que había aprendido en el mundo corporativo: la contratación de talento. Comencé a ofrecer mejores salarios y condiciones laborales a los empleados del Sabor Latino. Uno por uno, los mejores cocineros, meseros y personal de cocina comenzaron a renunciar al restaurante de Mariana para venir a trabajar conmigo. El golpe final llegó cuando contraté a su chef principal, el mismo que había ayudado a crear el menú que hizo famoso al Sabor Latino. Le ofrecí un salario que Mariana no podía igualar y la posición de chef ejecutivo en mi restaurante. Mariana intentó contactarme varias veces durante este periodo, primero con mensajes agresivos, después con intentos de reconciliación, y finalmente con súplicas. Pero yo había aprendido la lección: no mezclar sentimientos con negocios. A los 6 meses de la apertura de Raíces Premium, el Sabor Latino estaba al borde de la quiebra. Mariana había tenido que despedir a la mitad de su personal, reducir el horario de atención, y lo más humillante para ella, bajar significativamente los precios para tratar de competir. Pero la historia no termina con la caída del restaurante de Mariana. Lo que pasó después fue algo que ni yo mismo esperaba. Un día, ella apareció en mi restaurante, no como clienta, sino pidiendo hablar conmigo. Estaba muy diferente a como la recordaba. Se veía cansada, preocupada, y por primera vez desde que la conocía, realmente arrepentida. Me pidió perdón. Me explicó que había estado desesperada cuando tomó la decisión de excluirme del negocio, que los inversores le habían presionado para que simplificara la estructura de propiedad, y que había pensado que yo lo entendería. Pero lo que más me sorprendió fue su siguiente propuesta: quería que fuéramos socios otra vez, pero esta vez, en mi restaurante. Me ofreció vender el Sabor Latino y usar ese dinero para comprar una participación en Raíces Premium. Reconoció que yo había demostrado ser mejor empresario que ella, y que juntos podríamos crear algo aún más grande. Era una oferta tentadora. Después de todo, Mariana era un excelente chef, y su experiencia combinada con mi capacidad de gestión podría ser una combinación ganadora. Pero ahí fue cuando tuve que tomar la decisión más difícil de toda esta historia, una decisión que definiría no solo mi futuro empresarial, sino el tipo de persona que quería ser. ¿Qué crees que hice? Acepté su propuesta y le di una segunda oportunidad, o mantuve mi posición y la dejé enfrentar las consecuencias de sus acciones. La respuesta va a cambiar todo lo que has pensado sobre esta historia hasta ahora. Miré a Mariana durante varios segundos antes de responder. Estaba ahí, frente a mí, la mujer que había amado, que me había traicionado, y que ahora me pedía una segunda oportunidad. Pero esta vez, las circunstancias eran completamente diferentes. Mira, primera reacción fue decir que no inmediatamente, después de todo lo que había pasado, después de la humillación, después de haber tenido que reconstruir mi vida desde cero. ¿Por qué debería darle otra oportunidad? Pero entonces recordé algo que mi padre me había dicho años atrás: Carlos, el éxito no se mide solo por lo que consigues, sino por cómo tratas a las personas cuando tienes el poder de hacerlo. En ese momento, yo tenía todo el poder. Mariana estaba desesperada, su restaurante se hundía, y yo era su única tabla de salvación. Podía rechazarla y verla fracasar completamente, o podía ser la persona más grande que ella había sido conmigo. Le dije que lo pensaría, que me diera una semana para considerar su propuesta. Durante esa semana, analicé la situación desde todos los ángulos posibles. Consulté con mis socios inversores, hablé con mi hermano Miguel, incluso contraté a un consultor externo para que me diera una opinión objetiva. Desde el punto de vista empresarial, tener a Mariana como socia tenía sentido. Era una chef talentosa, conocía el mercado local, y su experiencia podría ayudar a expandir el negocio. Pero desde el punto de vista personal, trabajar con alguien que me había traicionado era arriesgado. Finalmente, tomé una decisión que sorprendió a todos, incluida a mí mismo. Le dije que sí, pero con condiciones muy específicas. Primero,
Ella vendería el sabor latino y usaría ese dinero para comprar una participación minoritaria en Raíces Premium. Sería socia, pero yo mantendría el control mayoritario del negocio. Segundo, firmaríamos un contrato detallado que especificaría exactamente las responsabilidades de cada uno, los porcentajes de participación y las condiciones bajo las cuales cualquiera de los dos podría terminar la sociedad. Tercero, y esto era lo más importante para mí, ella tendría un periodo de prueba de 6 meses. Si durante ese tiempo había cualquier problema, cualquier falta de transparencia, cualquier intento de manipulación, el contrato se cancelaría automáticamente. Mariana aceptó todas las condiciones, sin discutir. Estaba tan desesperada que habría aceptado cualquier cosa. Los siguientes meses fueron una experiencia fascinante. Trabajar con Mariana otra vez, pero ahora con los roles invertidos, me enseñó mucho sobre liderazgo y sobre mí mismo. Al principio, ella trataba de retomar el control que había tenido en su restaurante, sugería cambios, daba órdenes al personal, trataba de imponer su visión, pero yo había aprendido a mantener los límites claros. Le recordaba constantemente que esta vez, yo era el socio mayoritario y que las decisiones finales me correspondían a mí. Fue un proceso difícil para ambos. Mariana tuvo que aprender a trabajar bajo mi dirección, y yo tuve que aprender a confiar nuevamente en alguien que me había traicionado. Pero gradualmente, encontramos un equilibrio. Mariana se concentró en lo que mejor sabía hacer, crear platos increíbles y gestionar la cocina. Yo me encargué de la parte financiera, administrativa y estratégica del negocio. El restaurante mejoró significativamente. Los platos que creaba Mariana, combinados con mi gestión empresarial, resultaron en una experiencia gastronómica que superó todas las expectativas. Las críticas comenzaron a hablar de Raíces Premium como uno de los mejores restaurantes de la región, pero lo más importante fue lo que aprendí sobre el perdón y las segundas oportunidades. Darle otra oportunidad a Mariana no significaba que había olvidado lo que había pasado, significaba que había elegido ser la persona que quería ser, independientemente de cómo otros me habían tratado, y resultó que esta decisión fue la mejor que pude haber tomado, no solo desde el punto de vista empresarial, sino personal. Mariana demostró durante esos meses que realmente había aprendido de sus errores. Fue transparente en todas sus acciones, respetó los límites que habíamos establecido, y trabajó más duro que nunca para demostrar que merecía la segunda oportunidad que le había dado. Hoy, 2 años después, Raíces Premium es una cadena de 3 restaurantes en la ciudad. Mariana y yo somos socios en los 3, y nuestra relación profesional es mejor que nunca. ¿Volvimos a ser pareja? No, esa confianza personal nunca se recuperó completamente, pero desarrollamos algo quizás más valioso, respeto mutuo y una sociedad empresarial sólida. La traición de Mariana, que en su momento me pareció el fin del mundo, terminó siendo el catalizador que me convirtió en un empresario exitoso. Sus acciones me forzaron a desarrollar habilidades que no sabía que tenía, me enseñaron a ser más astuto en los negocios, y me dieron la oportunidad de conocer a inversores que cambiaron mi vida. Pero lo más importante que aprendí fue esto: cuando alguien te traiciona, tienes 2 opciones. Puedes permitir que esa traición te defina y te convierta en una persona amargada, o puedes usar esa experiencia para crecer y convertirte en alguien más fuerte. Esta historia cambió mi vida, para siempre. Me enseñó que los momentos más oscuros pueden convertirse en las oportunidades más brillantes si tenemos la mentalidad correcta. Si estás pasando por una traición, por una decepción, por un momento donde sientes que alguien se aprovechó de tu generosidad, quiero que sepas algo: tu historia no ha terminado. Este puede ser el momento que defina tu grandeza. No permitas que la traición de otros determine tu futuro. Usa esa experiencia, aprende de ella, y conviértela en tu ventaja competitiva. ¿Has vivido una traición similar? ¿Alguien se aprovechó de tu confianza? Comparte tu historia en los comentarios. Quizás tu experiencia pueda ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Y si esta historia te sirvió, si te inspiró a ver tus problemas desde una perspectiva diferente, compártela con alguien que necesite escucharla.
Porque a veces, una sola historia puede cambiar la vida de una persona. Recuerda, no se trata de lo que te pasa, sino de cómo respondes a lo que te pasa. Y tú tienes el poder de escribir el final de tu propia historia.